Bueno, gracias por estar aquí. Estoy compartiendo hoy un estudio de la Biblia, un tema del cual casi nadie o nadie predica en las iglesias. Casi nadie predica en las redes. Casi nadie toca este tema. Y el tema es el rol de la verdadera iglesia. El rol de la iglesia. Vamos a ver, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La iglesia son los creyentes. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es una estructura, ¿me entiendes? No es un templo, sino la iglesia es los creyentes, la congregación, el grupo de personas. Esa es la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mensaje que trato de llegar? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? La iglesia tiene un papel, o sea, tiene varias funciones que se la dejó instituida el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó instituida el papel de la iglesia, la función de la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos tú y yo. No es la iglesia, no estoy hablando de la iglesia católica, apostólica y romana. Mucha gente piensa que la iglesia, cuando hablan de iglesia, es la iglesia católica. Están equivocados. La iglesia no es la iglesia católica. La iglesia católica es una de tantas que, tú sabes, de todas las que hay, ¿verdad? Ahora bien, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, los creyentes, los seguidores de Jesucristo. Estamos hablando de eso nada más. ¿Ve? La iglesia dijo Cristo, dice que le dio autoridad, dice Mateo 28, dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos. O sea, la primera función de la iglesia, la primera función de que no se predica, no se enseña, es hacer discípulos, no es hacer miembros, no es ganar miembros, no es buscar miembros para que den dinero, para que den diezmo, para que sostengan la iglesia, es hacer discípulos. Y el discípulo es muy distinto que el miembro, la persona que es miembro de la iglesia, ¿verdad? El discípulo es el comprometido, el discípulo es el seguidor, ¿verdad? Pero muchas congregaciones hoy día han perdido el rumbo de su función. Muchas congregaciones hoy día han perdido el papel que deben jugar en la sociedad, lo han perdido, ¿entiendes? O no lo ejercen por diferentes causas, por miedo, por otras razones, ¿entiendes? Porque se han acomodado, porque se han, adaptado al mundo, ¿entiendes? Y ya no predican estas cosas de hacer discípulos, ¿entiendes? Dice el Señor, dice, enseñándoles que guarden, ¿entiendes? Hay que hacer el discípulo y enseñándole al discípulo que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Esa es una tarea muy difícil y pocas personas se dedican hoy a hacerla, a ser discípulos. Pocas personas. El mundo ha invadido las congregaciones, las teologías, las diferentes ideologías, han invadido la esencia y el liderazgo de la iglesia, ¿entiendes? Y entonces por eso que hay una pasividad
en las congregaciones y no se habla de estos temas. No se habla de estos temas. Ahora, yo me pregunto, ¿el mundo ha logrado silenciar a la iglesia? ¿El mundo ha logrado silenciar a la iglesia? En cierta manera sí. En ciertos países sí, en otros países no. En países donde hay más persecución, donde hay régimen comunista y hay más persecución, la iglesia crece. Y en países donde hay de todo, donde hay todo bien material, la iglesia está pasiva, completamente pasiva. La iglesia no es para estar en cuatro paredes, tú sabes, con un evangelio inerte que prefiere no confrontar el pecado. La Biblia es un libro confrontador, confronta. Desde que tú te lees la Biblia te confronta al pecador, tú sabes, lo confronta. No le pasa la mano, no le dice, hoy niño bueno, tú eres bueno, tú no haces nada, no, te dice, tú eres un pecador. Le dicen los profetas. ¿Por qué usted cree que los profetas los mataron? Le cortaron la cabeza, los aserraron, ¿entiendes? Los pasaron a filo de espada. Porque las personas no querían oír la palabra de Dios, no querían oír la confrontación que enviaba, que decía el profeta. ¿Entiendes? Hoy día vemos muchos países con abundancia de cuestiones, pero hay carencia espiritual. Hay falta de palabra en las congregaciones no crecen. Vemos iglesias con anemia espiritual, tú sabes, ausencia del espíritu. El mensaje es un mensaje trivial, seco. Leen la palabra y todo ahí, pero es un mensaje sin búsqueda del espíritu. ¿Entiendes? Divagando en tema de enseñanza marginal, desenfocado totalmente en lo que deben hacer y en la función de la iglesia, que es hacer discípulos. Hacer discípulos. Eso fue lo que mandó, eso fue la orden del Señor. Hacer discípulos. Sí, hay que hacer todo lo demás, hay que orar, hay que evangelizar, hay que hacer otras cosas, pero hay que hacer discípulos. Hay que hacer discípulos. Una iglesia que ha suavizado estos términos, la iglesia ha suavizado los términos, los conceptos y todas estas cosas para no ofender a algunas personas. Ha tratado de adaptarse a la sociedad para no ofender a muchas personas. Eso es doblegarse a lo que dice el mundo. ¿Entiende? Eso es doblegarse a lo que dice el mundo. El Señor nunca mandó que nosotros hiciéramos lo que dice el mundo, sino que nosotros fuéramos al mundo a conquistarlo y a ser discípulos. Bueno, aquí están, yo tengo aquí una lista de algunas de las funciones fundamentales de la iglesia, tú sabes, de las funciones reales de la iglesia. La primera es como lo que yo le he dicho ya, de hacer discípulos. Esa es la primera y gran función de la iglesia. Una iglesia que no hace discípulos no crece, y toda su membresía son ancianos, y llega un momento que la iglesia va bajando en membresía hasta que pueda desaparecer. Y eso es lo que no es lo que mandó el Señor. La iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaban el evangelio puro, el evangelio no adulterado,
el evangelio del Señor Jesucristo. Y estaba el Espíritu. El Espíritu respaldaba todo eso. ¿Entiendes? Y entonces el Señor añadía los que habían de ser salvos. El Señor los añadía. No a todos, porque no todos van a ser salvos. Pero el Señor añadía los que iban a ser salvos. La segunda función es una función muy importante. Muy importante. Dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. ¿Entiendes? La columna, la función de la columna es sostener una estructura, es sostener un peso, sostener una edificación. Esa es la función principal de la columna. Espiritualmente hablando, la iglesia sostiene la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo, la palabra de Dios en la tierra. Esa es la función de la iglesia. ¿Entiendes? Y el baluarte, está hablando, la palabra baluarte, está hablando de como un bastión militar. ¿Entiendes? Está hablando del sentido militar, que es como si fuera una base militar ahí, que ahí no entra nadie, tú sabes, es un bastión, una cosa que defiende, tú sabes, que están ahí agrupados los soldados y defienden, tú sabes, un área, defienden un territorio, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia, dice el apóstol Pablo, en Timoteo, 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Verdad? Entonces, Él es la verdad. No es que hayan varias verdades, que Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y la función de la iglesia es predicar a Jesucristo, que es la verdad. Por eso es columna y baluarte de la verdad. Ser testigo, la iglesia no es de los testigos de Jehová, tú sabes, la secta de los testigos de Jehová. La iglesia son los verdaderos testigos de Cristo. ¿Entiendes? Desde el principio ellos estuvieron con Cristo, los discípulos estuvieron con Cristo. Después fue propagándose el evangelio, traspasándose de generación a generación. Y los primeros discípulos vieron a Cristo, vieron los milagros de Cristo, fueron testigos de Cristo. ¿Ve? Esa es otra función de la iglesia, ser testigo de Cristo, testigo verdadero de las obras de Dios. Ninguno de nosotros hemos visto a Cristo, pero por fe lo creemos, que Él está con nosotros y que Él dejó a su Espíritu y que su Espíritu está con nosotros y que su Espíritu nos guía. El Espíritu Santo de Dios o el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a hacer la obra de Dios en la tierra. La otra función es participar de la lucha espiritual. La lucha, hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha entre el bien y el mal. Y ustedes saben que hay una lucha. Y ustedes saben que las potestades malignas van contra la iglesia. Y la iglesia está llamada a luchar en oración contra eso. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra las potestades, los gobernadores de las tinieblas que están en las regiones celestes. Eso es lo que dice la Biblia. Eso está en Efesios, dice, las potestades que dominan este mundo. ¿Ve? Las autoridades y las potestades que dominan este mundo de las tinieblas contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Es una versión popular. La otra función de la iglesia
es la función de enseñar. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo no puedo enseñar. Es verdad que el Señor te da un don, específicamente un don para enseñar, que te lo da el Señor a ti. Tú sabes, no todo el mundo puede enseñar, pero todo el mundo puede predicar. Todo el mundo puede predicar. Pero la iglesia debe tener líderes, debe tener maestros que enseñen la sana doctrina. Deben tener maestros puros, no falsos profetas, no falsos maestros, no gente engañadora, no gente que pida dinero, que vivan del diezmo, que roben a la congregación. No, Señor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de maestros que enseñen la verdadera palabra de Dios, que es espada de dos filos y penetra, dice la Biblia. Dice, enseñar a los nuevos creyentes, a las nuevas generaciones. Si no lo enseñamos, si nosotros no los enseñamos, ¿quién los va a enseñar? La pregunta es, ¿quién los va a enseñar? Si nosotros no lo enseñamos, ¿quién los va a enseñar? Lo va a enseñar el diablo, lo va a enseñar el falso maestro, lo va a enseñar el loco, lo va a enseñar el aprovechado, el oportunista. Ese es el que lo va a enseñar. Por tanto, la iglesia tiene que tener líderes sanos, líderes verdaderos que enseñen la palabra de Dios, que enseñen la palabra de Dios. Esa es la función, otra de las funciones primordiales de la iglesia. Por eso es que la iglesia está anémica, ¿entiendes? Porque no se levantan líderes, personas que enseñen la palabra de Dios. Dice, hay que enseñar a las nuevas generaciones que guarden todas estas cosas, que guarden, eso es la gran comisión en Mateo 28. Enseñando lo que guarden estas cosas como yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, dijo el Señor. Otra de las funciones en la iglesia es guardar el testimonio. ¿Entiende? Si usted predica y usted no vive lo que predica, usted es un mal maestro. Si usted predica y usted está haciendo una cosa contraria a lo que está predicando, usted es un falso. ¿Entiende? Usted es un falso. Usted tiene que vivir lo que usted predica. Usted tiene que vivir lo que usted predica. Si no, usted es un hipócrita. ¿Entiende? Dice la Biblia, dice, la otra función es brillar como luminares en el mundo. Brillar, y es alumbrar. Cuando la Biblia dice brillar como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, porque estamos viviendo en una generación maligna y perversa, brillar es dar testimonio de Cristo. Brillar es predicar la palabra y predicar con el ejemplo. Eso es brillar. Eso es brillar. Dice, para que seáis irreprensibles, dice Filipenses 2, capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, ¿verdad? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, ¿verdad? Resplandecer, Filipenses 2:15. Otra cosa que dice la Biblia, y lo dice en el Antiguo Testamento, hablando de la conversión de Cristo en la persona, dice Isaías capítulo 60, en el verso número 1, dice, levántate y resplandece,
porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto quiere decir que la persona, después que se convierte a Cristo, después que el Espíritu impacta y convence su vida y lo redarguye de pecado, acepta a Cristo por fe, tiene que levantarse de la condición en que estaba y resplandecer. Resplandecer es dar todo lo que Dios te dio a ti. Dar todo lo que Dios te dio a ti. Una pregunta es, tú que me estás viendo hoy, ¿estás dando todo lo que Dios te dio a ti? ¿Estás dando todo lo que Dios te dio a ti? ¿O no estás dando nada de lo que Dios te dio a ti? ¿O te convertiste y primero fuiste como una Coca-Cola que la efervescencia subió y después bajó? Y ahí te quedaste. No. Uno debe de resplandecer como luminares en el mundo, como luces en el mundo, como luz que alumbra en el mundo, porque el mundo está lleno de oscuridad. El mundo está lleno de oscuridad. Y lo único que vence a la oscuridad es la luz. ¿Entiende? Y la luz es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, lo dijo Jesucristo. Nosotros tenemos el deber de irradiar esa luz, de transmitir esa luz a otras personas. ¿Cuántas personas hoy están deprimidas? ¿Entiendes? ¿Cuántas personas hoy están sin salida? ¿Cuántas personas hoy están considerando acabar con su vida? ¿Cuántas personas hoy en el mundo tienen una tristeza inmensa y no tienen una palabra de esperanza en su vida? ¿Cuántas personas hay en el mundo que se ven en un callejón sin salida? ¿Cuántas personas hoy que reciben, si tú le das una palabra de aliento, esa persona germina la semilla de la palabra de Dios en su vida? ¿Entiendes? Pero también Cristo lo ratificó y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, la iglesia, son la luz del mundo. ¿Entiende? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Una ciudad que alumbra, la ciudad, ustedes ven todas las ciudades que alumbra, que tienen luz, en medio de un monte que hay ahí todo oscuro, esa ciudad no se puede esconder. Eso fue lo que dijo Cristo. La otra función es cumplir con el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es lo que están fajados, lo que están divorciados, lo vuelves a unir. ¿Ves? Lo vuelves a unir. Nosotros estamos enemistados con Dios. Enemistados. ¿Verdad? El ministerio de la reconciliación es llevar a la persona a Jesucristo y volverlo a reconciliar. Volverlo a reconciliar. O reconciliarlo, ¿verdad? Rescatar al pecador y reconciliarlo con su Creador, con Jesucristo. Así que, dice la Biblia, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese texto está en 2 de los Corintios, capítulo 5, verso 20.
La otra función es ser ejemplo, como yo le decía al comienzo, ser ejemplo en conducta, fe y santidad. Dice la Biblia que la iglesia, que Cristo quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que significa la mancha y la arruga? Cuando usted tiene una ropa y la ropa se le mancha y la ropa es blanca, pues una ropa manchada, ¿entiende? No sirve para vestirse, o sea, no luce bien. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, o sea, sin arruga. Eso está en Efesios 5:27. El Señor quiere una iglesia que esté en santidad, que practique la santidad, que predique la santidad y que viva la santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y la santidad es guardarse sin mancha del pecado. Guardarse del mundo. Y para terminar, me refiero a un texto del profeta Jeremías, que está en Jeremías capítulo 15, verso 19. Lógico, es del Antiguo Testamento y algunos me van a decir, no, eso del Antiguo Testamento no tiene que ver nada con nosotros. Te equivocas. Sí tiene que ver con nosotros. La Biblia es completa para nosotros, completa. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Génesis hasta el Apocalipsis le puedes sacar un mensaje espiritual para ti. ¿Entiendes? Y dice el profeta, estoy hablando, lo que quiero para que ustedes entiendan, es que hay personas cuando van al mundo, ellos se convierten al mundo y entonces el mundo no se convierte a ellos. ¿Entiendes? La iglesia no se puede convertir al mundo, es al revés. El mundo es el que tiene que convertirse a la iglesia, arrepentirse de sus pecados, considerar lo malos que son, la maldad que tienen en la cabeza. ¿Entiendes? La maldad que tienen en la cabeza y hablarle claro. Esa gente que le habla, ay papito, tú eres bueno, tú eres nice, tú eres esto, pero mira, cree en el Señor para que tengas dinero. No. Ese no es el evangelio de Dios. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías. Dice, por tanto, así dijo el Señor. ¿Me entiendes? El profeta no se andaba con paños tibios. El profeta dijo, así dijo el Señor. Como mismo me lo dijo, te lo digo yo a ti. ¿Entiendes? Como mismo me lo dijo el Señor, así te lo digo yo a ti. Así decía el profeta. El profeta Jeremías, estoy hablando, porque hoy día hay unos cuantos falsos profetas. ¿Entiendes? Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ese es el mensaje que la iglesia tiene que decir al mundo. Si te convirtieres, ¿entiendes? Yo te restauraré, dice el Señor. ¿Entiendes? Dice el Señor, si tú te conviertes, Él te va a restaurar, ¿verdad? Y delante de mí estarás. Esa es una bendición grande, estar delante de Dios. Un privilegio grande estar delante de Dios. Si entresacares, ¿entiendes? Eso es como decir, tengo un grupo de frijoles y voy a sacar a lo que me gustan a mí. Si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, las maldades tuyas las sacares de ahí, ¿ves? Serás como mi boca, dice el Señor. Dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Conviértase ellos a ti y no tú a ellos. Ese mensaje hoy está más claro que el agua para la iglesia.
El mundo es el que tiene que convertirse a Jesucristo. No a la iglesia, sino porque la iglesia es una herramienta de Dios en la tierra. La iglesia es una herramienta de Dios en la tierra. Pero Dios es el que hace la obra. El que hace la obra. Pero nosotros no dejarnos engañar por el mundo. Nosotros no dejarnos engañar por el mundo. Y nosotros aceptaremos cosas del mundo. El mundo tiene que convertirse y venir a los pies de Jesucristo. ¿Ok? Es el mensaje que traigo para pastores, para líderes, para predicadores, para evangelistas, para maestros. ¿Entiende? Que no predican estos mensajes, que no predican estos temas y se van por arriba con temas triviales y no tocan estos temas, no los tocan. Y eso fue lo que dejó Cristo instaurado. ¿Entiende? El rol de la iglesia, el papel de la iglesia. Si no has entendido esto, pues toma el video y vuélvelo a ver, y vuélvelo a ver, y vuélvelo a ver, hasta que lo puedas entender. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te dé sabiduría, que te dé inteligencia para entender estas cosas. ¿Entiendes? Este es el mensaje que me dio el Señor para compartir con todo aquel que lo quiera oír. Para compartir con todo aquel que lo quiera compartir a su vez con otras personas. ¿Ok? El Señor viene. El Señor viene pronto. El Señor viene a buscar su iglesia. No pierdas tiempo en vanas boberías. No pierdas tiempo. ¿Entiendes? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra de Dios. Predica al Señor Jesucristo. No prediques prosperidad. No prediques falsas doctrinas. No prediques basura. No prediques cosas que no te mandó el Señor a predicar. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Y algunos líderes, conviértanse a Cristo. Conviértanse a Cristo, los líderes. Hay muchos líderes que se creen que están convertidos y no están convertidos. ¿Entiendes? Llevan la iglesia como si fuera un club de personas, tú sabes, una membresía, viviendo del evangelio. La iglesia tiene un rol que cumplir y ese rol es sagrado. Dice el Señor siempre tiene un remanente, un remanente. El Señor dice que ni las puertas del Hades, está hablando del infierno, de la muerte, tú sabes, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predica la palabra de Dios, predica el sano evangelio. No te canses de predicar, no te canses de instruir, no te canses de enseñar, no te canses de proclamar a Cristo, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Este es el mensaje. Mi oración es que Dios toque tu vida. Mi oración es que Dios toque tu corazón, puedas entender este mensaje, puedas entender la palabra de Dios y lo pongas por obra, porque no hacemos nada que lo oigas y no lo pongas por obra. Óyelo, reflexiónalo, analízalo, medítalo y ponlo por obra. El Señor quiere que se levanten verdaderos líderes. El Señor quiere que se levanten verdaderas personas que prediquen a Cristo. ¿Entiende? Que no prediquen
falsas doctrinas, que no prediquen prosperidad y dinero y cosas económicas, sino que prediquen a Cristo crucificado, al poder de Dios, al Espíritu Santo de Dios, a la enseñanza que dejó Jesucristo, que se debía enseñar y predicar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Un abrazo.